presentación. Buenos días, vamos a hacer un recordatorio de lo que es fisiología gastrointestinal enfocado a la parte pediátrica. No vamos a tratar todo lo que es fisiología gastrointestinal porque es bastante. Esto ya la metodología es bastante, pero yo creo que destacar muchos aspectos muy importantes que nos van a servir para cuando tenemos que ver o entender algunos procesos que pasan en los niños, ¿no? Y cómo diferenciar de los puntos en lo que es la modulación intestinal. El tracto digestivo tiene varios componentes muy importantes. Hay que recordar que el proceso, para qué tenemos un tubo digestivo, ¿no? ¿Cuál es su función en el organismo? Pero vamos a empezar primero con las partes que tienen, ¿no? La boca, la faringe, el esófago, ¿no? El estómago, acá hay unos esfínteres, luego viene el duodeno, ¿no? El tubo digestivo del tracto intestinal, que está compuesto de duodeno y un ovilio, ¿no? Y el perineum pues se conecta con el colon, ¿no? Luego viene la parte del colon, como es el recto, ¿no? Y la ano, ¿no? Son las partes del tubo digestivo. Y vemos acá también la presencia de unas glándulas anexas que son muy importantes, el hígado, ¿no? Y el páncreas, que van a producir unas de las secreciones que necesitamos para los procesos normales de digestión. Para simplificar el tubo digestivo, hay que reconocerlo como la presencia de un tubo. Realmente este tubo tiene una función de conectarnos en nuestro medio interno, a nuestro cuerpo, con el medio ambiente exterior, pero de forma controlada, porque a través del ingreso por la boca de ciertas sustancias o alimentos vamos a poder producir ciertos elementos que necesitamos para la función de digestión, o sea, para la alimentación, ¿no? Y nutrición. A veces se pregunta qué es la diferencia entre alimentar los nutrientes. Yo puedo estar ingiriendo muchas sustancias en el ambiente, pero no necesariamente estás teniendo lo que necesito para mantener mis funciones fisiológicas vitales dentro de rangos normales, ¿no? Entonces, cuando esto sucede así, pues aparecen los famosos carencias nutricionales, ¿no? De nutrición cuando es insuficiente o malnutrición oculta cuando hay deficiencia de micronutrientes, ¿no? Y pues vamos a ver que la etapa pediátrica es mucho más importante porque está en proceso de crecimiento y desarrollo del niño, y muchas de estas carencias nos pueden provocar efectos en largo plazo irreversibles, ¿no? Entre ellos la activación y inactivación de genes a través de la fosforilación, ¿no? Lo que hablamos de la epigenética. Entonces la alimentación, la función de digestión principal es la alimentación y nutrición, ¿no? La ingesta de nutrientes alimentarios, pero esto nosotros no nacemos con esta capacidad ya desde que nacimos de la mamá, ¿no? Sino a partir del proceso de crecimiento y desarrollo que sucede más o menos hacia el final del año, en el cual podemos, a través del ingreso de alimentos distintos de la leche materna y con el término de esto, que es ya acoplarnos a la alimentación normal, podemos alimentarnos independientemente, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir necesidades y obviamente para el metabolismo, para poder el crecimiento y desarrollo, que es algo mucho más pediátrico, y mantenimiento de la inmunidad y fisiología, ¿no? Mantenemos nuestras funciones fisiológicas y nuestra composición corporal, ¿no? Lo que no usamos, estos alimentos, que a veces no lo requerimos en este momento, pues se desechan. Sin embargo, muchas de estas tienen algunas otras funciones, como sobre la función de la fibra. Entonces, cuando ingresa un alimento, tienen que sufrir procesos de digestión, o sea, de descomposición, tanto mecánica como química, ¿no? Para poder ser degradada a elementos esenciales. Nosotros no absorbemos moléculas completas, o sea, hablo de proteínas, lípidos y carbohidratos, sino esos componentes esenciales como aminoácidos, los ácidos grasos libres y la glucosa, fructosa, alimentos en moléculas pequeñas. Para poder absorberlas necesitamos degradarlas por procesos químicos y enzimáticos, ¿no? Y mecánicos. Entonces, estos procesos empiezan ya desde que ingresa el alimento por la boca, ¿no? Y desde la aplicación de la fuerza de la masificación de la mecánica va a empezar la descomposición. También en la boca ya empieza parte de la descomposición de los alimentos a través de una enzima que se llama amilasa, ¿no? Para ayudar a descomponer los amiloidos, ¿no? Y también se produce la secreción de sustancias que protegen, ¿no? Que unifican, lubrican, porque obviamente imagínense un tejido rozado constantemente por distintas texturas de alimentos, pues podría lesionarse fácilmente. Entonces, esta función de la saliva que mantiene la lubricación y protección de la cavidad bucal, ¿no? Posteriormente va a ser transportado por el esófago hacia el estómago, ¿no? ¿Por qué existe el esófago? Pues probablemente para prevenir, ¿no? El retorno de los alimentos, porque tenemos un control de vasos, esfínteres, y para prevenir lo que se llama el reflujo, ¿no? Si no tuviéramos esófago, tendríamos expresión al ácido gástrico constantemente en nuestro
nuestra cavidad bucal y estaríamos con lesiones frecuentes, ¿no? En el estómago se procede, cuando estamos almacenantes, se producen otros distintos tipos de procesos, pero hay que reconocer cada una de estas partes, ¿no? Boca, esófago, que es más de producción. En el estómago ya empiezan los procesos de digestión también, y mecánicos también. En el intestino, la absorción de nutrientes, ¿no? Principalmente el intestino delgado, que es la función principal, y el intestino grueso, que es también la absorción de electrolitos, ¿no? Vamos a ver que a veces podemos carecer de estos elementos, podemos tener una atresia esofágica, una agenesia gástrica, pero el intestinal podría conllevar a la desnutrición o suceso de nutrición, sobre todo cuando hay recesión intestinal por una razón quirúrgica, ¿no? Y finalmente la formación del bolo, ¿no? Cada una de esas regiones del tubo digestivo tiene también una organización de tejidos que son mucosas musculares y serosas, como vamos a ver más adelante, son capas, ¿no? El tubo digestivo obviamente no nacemos listos para comer, o sea, no nacemos ya como venimos comiendo ahora para papitas, salsas, realmente no venimos todavía maduros y adaptados para esto, ¿no? Todo esto empieza desde que empieza la concepción y la formación de órganos, ¿no? La principal, digamos, detección del tubo digestivo se ve recién desde las 4 semanas. Primero se forman los órganos, después se organizan en tejidos, se forman los epitelios necesarios para las funciones que van a requerir, se empiezan a diferenciar, se empiezan a cumplir una función. Recuerden, cuando una célula se diferencia pierde otras funciones y se especializa en ciertas funciones específicas, ¿no? Y esto nos va a permitir, por lo menos en el nacimiento, poder alimentarnos a través de una nutrición enteral, o sea, a través del intestino, ¿no? Que es la lactancia materna. Pero la lactancia materna es una composición específica que está diseñada para alimentar a un niño que no podía consumir los alimentos en ese momento, ¿no? Por la falta de maduración. Sin embargo, a través del tiempo, a partir de los 6 meses, empiezan a madurar los procesos de digestión y empieza también el aprendizaje, también un desarrollo motor muy importante de la mano para poder producir este tipo de alimentos que al principio son más de exploración, ¿no? De estimulación, de probar textura de distintos alimentos para aprender qué vamos a comer después. Posteriormente, adaptarnos hacia el final del año hacia la nutrición completa. Hay muchas patologías que pueden hacer que estos procesos se alteren. Por ejemplo, pues niños que han nacido con malformaciones, ¿no? Con parálisis cerebral, problemas neurológicos que de repente no van a poder alimentarse de forma natural, ¿no? Entonces, hace las 4 semanas, el esposo del tubo digestivo, ¿no? Al principio se comunica con el producto del intestinal, sacó uterino, obviamente no está circulando, ¿no? Todo este líquido, y que contribuye a la formación de muchos procesos bioquímicos, moleculares y genéticos, pues, entre ellos los MBOX que participan para la formación, y obviamente de los cuales cualquier alteración en el proceso exacto, en un momento exacto crítico, cualquier consumo de medicamentos, exposición a la lesión o trastornos de otro tipo podría provocar malformaciones, ¿no? O alteraciones de este desarrollo normal. Tendría que ser muy importante, todavía no se conoce muy bien si hay mecanismos también compensadores sobre eso, ¿no? Hasta la 3ª semana se observa la ruptura de la membrana bucofaríngea y hay una comunicación, o sea, al principio aparece ya la comunicación del líquido amniótico con este tubo digestivo y también la perforación de la membrana bucolar y la circulación del líquido amniótico entre esta cavidad, ¿no? Con el tubo digestivo, ¿no? Poco a poco, como ven, va tomando forma. Miren, acá un bebito no tiene una forma humana, muy pequeña, estamos hablando de un tubo de 4 milímetros, menos de la mitad de un centímetro, ¿no? Y poco a poco se va desarrollándose estas estructuras, se van reconociendo, ¿no? A partir de las 4 semanas, después del disco laminar, y empezamos con una de las estructuras más importantes, pues, que es el desarrollo del cario, sobre todo de la boca, ¿no? Que habíamos mencionado que es por donde va a ingresar los alimentos, ¿no? Se empieza a ver como una depresión en el intestino anterior, que es el estomodeo, ¿no? Posteriormente este se va a rodear de grandes crecimientos a nivel maxilar, que se llaman procesos maxilares, mandibulares, y la prominencia caneal obviamente que va a albergar la bóveda, ¿no? Craneal, y van a rodear este estomodeo, formando ya el esbozo probablemente de un rostro o una cara, ¿no? En este proceso, como ven, todavía somos irreconocibles, no parecemos unas facciones humanas, parecemos más bien algunas nuestros antepasados, algunos seres que viven en el mar, ¿no? Aparecen ya hacia la 6ª semana también los pozos de la lámina dental, que van a ser posiblemente muy importantes para la formación de dientes y la masticación, ¿no? Posteriormente, hacia la 7ª semana, los procesos maxilares van a crecer en dirección media, fusionándose, generando lo que es el labio superior. A cualquiera de esas alteraciones en este proceso de fusión, pues genera lo que es el labio inferior, ¿no? Y también los procesos mandibulares se asocian a los maxilares para formar las mejillas, ¿no? El engrosamiento lateral de la cornisa craneal va a generar lo que es el paladar primario hacia la 7ª semana, ¿no? Cuando hay alguna alteración de esto, pues podría provocar lo que es el paladar hundido, ¿no? Hacia la 8ª semana, el paladar secundario se forma a partir de las crestas dermatitis, ¿no? Entonces, en esta etapa ya podría en teoría detectarse a partir de estudios ecográficos que están cada vez más avanzados, malformaciones de este tipo, ¿no? Hacia los 6 meses ya aparecen las dos estructuras que son las más menores, a partir de las cuales se van a originar los dientes temporales y los permanentes, ¿no?
hacia más adelante, de captar a través del mesénquima y el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Que son estructuras marginales posteriormente. ¿No? Recuerden que la saliva son las glandas salivales que también se van desarrollando que son muy importantes para la humidificación, ¿no? Recuerden los alimentos se disuelven en la saliva, ¿no? Normalmente es hipotónica, ¿no? Ayuda normalmente a tener una secreción saliva basal, una también estimulada por, ¿no? Reflejos neurológicos. Cuando vemos un alimento empezamos a salivar, ¿no? Entonces los niños normalmente se dice pues, que a veces producen lo que es la baba o la saliva en exceso, hacia los 2-4 meses es normal. Ellos empiezan a secretar más saliva a medida que va madurando, pero hacia la sexta semana, los 6 meses más o menos, empiezan a deglutir ya la saliva, por lo cual deja de desaparecer el huevo. Posteriormente a veces se puede ver también hacia el año cuando intentan hablar o controlar mejor lo que son los músculos faciales, ¿no? Un poco de labio, pero no suele ser mucho error, ¿no? También contiene bastante bicarbonato. ¿Por qué? Porque damos bicarbonato en la boca y también produce estas glándulas como en el esófago, ¿no? Generalmente buscan neutralizar el reflujo gastroesofágico, que normalmente es normal hace 6 semanas que no tengamos tono, o sea, que no funcionen bien nuestros esfínteres gastroesofágico y que haya reflujo, lo que llamamos el reflujo fisiológico. Sin embargo, en ciertas condiciones pueden aparecer reflujo con síntomas, o sea, lo que es el reflujo patológico, como aparición de signos de irritabilidad, esofagitis. Por ejemplo, en una esofagitis por síntoma del virus o una alergia alimentaria podrían estimular la secreción ácida excesiva y provocar obviamente reflujo gastroesofágico. Incluso se habla de un síntoma que es el síndrome de Sandifer, la hipertensión hacia la cabeza en un niño. O sea, eso sería como un reflejo de protección, ¿no? Por el reflujo. Hacia las 20 semanas se puede detectar la secreción de amilasa, glándulas a nivel bucal, ¿no? Hacia 12 meses, como digo, también aumenta la secreción, pero también la dilución, ¿no? Entonces tenemos nuestras glándulas salivales que ayudan a mantener la lubricación, a neutralizar la acidez del estómago también, muy importante. A veces cuando no es al principio muy madura puede favorecer la aparición de mugre bucal porque empieza a resecarse la mucosa y esto favorece la colonización por hongos, ¿no? Como cambia y frecuente y normal es que si no subiría un niño antes de los 2 meses, ¿no? Pero a partir del segundo, cuarto y sexto mes mejora la secreción salival, ¿no? El otro órgano muy importante o región del tubo digestivo que es importante es el esófago, que ya se puede distinguir en 4 semanas, más que todo por relación con sus otros órganos, ¿no? Es un epitelio que se forma en 2 capas a las 5 semanas y recién tiene una luz hacia las 7ª semana por vacuolización, ¿no? A veces esto puede fallar acá también, lo que genera la formación de triges esofágicas en 4 tipos por la estratificación, ¿no? E incluso visualización con la vía aérea a veces también, y esto se tiene que detectar el nacimiento a través de una sonda nasogástrica o gástrica, perdón, dicho, para determinar la permeabilidad del esófago, ¿no? Porque si no, estos niños pues, tienen que operarse o estarían aspirándose hacia los pulmones probablemente, ¿no? Si es que en esta condición. Entonces, esto se encadenaría en esta etapa del desarrollo, ¿no? Hacia la 8ª semana, pues aparece el componente muscular. Recuerden que el esófago tiene la función de conducir el alimento en sentido cefalocaudal. Entonces, aparecen a veces alteraciones de este peristatitismo, pero ya se tiene que tener un control muscular y también glandular. El epitelio estratificado en sí, que recuerden está compuesto el esófago, a diferencia del columnar que tiene el estómago, hacia las 25 semanas se suele distinguir, y las glándulas secretoras hacia las 22 semanas, ¿no? Su función principal es el transporte del alimento cefalocaudal. Acá podemos ver también 2 capas, circular interna y longitudinal externa, que contribuyen al peristatismo. Todo esto coordinado con un plexo, es un plexo nervioso entérico y regulado por los plexos del Disney y abuelos, ¿no? Y el sistema vagal y simpático, parasimpático, que contribuyen a que el peristatismo sea regulado, ¿no? Prácticamente tiene su propio sistema nervioso, su tubo digestivo, o sea, lo que es incluso autónomo, ¿no? Y tiene estas contracciones ondas peristálticas que contribuyen a que el vuelo se traslade de forma regular, ¿no? Evita también, hay 2 zonas en el esófago, que es una unión con el gas del estómago, a nivel del esfínter esofágico inferior y el esfínter esofágico superior, que controlarían el reflujo. Sin embargo, esto en las primeras etapas no es eficiente. También en las primeras etapas de recién nacido no secretamos tanta acidez, el estómago no suele ser tan ácido, por lo cual no hay tanto problema, pero a medida que va aumentando esta producción o modulación de la ácido gástrica, también tiene que mejorar el control de los esfínteres, ¿no? Esto se revierte, por ejemplo, en condiciones como el vómito, el síndrome mimético o alteraciones del sistema nervioso entérico, o infecciones como los rotavirus, algo que empiezan a vomitar, obviamente se trastornan estos movimientos peristálticos, ¿no? Que son cefalocaudales, aparecen ondas alteradas, algo que a veces le causa el estómago volteado en nuestra cultura, ¿no? Pero normalmente son trastornos de peristaltismo y sobrepoblación, ¿no? El estómago es una estructura que pues, también se distingue igual desde las 4 semanas, ¿no? Tiene como una dilatación fusiforme, o sea, como aumento de la velocidad tan grande, ¿no? Empieza a generar la curvatura mayor e inferior, se desarrolla al principio entre
de los dos pulmones, pero desciende hacia la séptima semana su posición diafragmática, ¿no? Muy importante porque lo ocupa la cavidad ventral, ¿no? Sufre un giro ventricular en 90 grados, por eso la cobertura mayor queda del lado izquierdo y la menor del lado derecho, ¿no? A veces hay alteraciones en estos giros, ¿no? Algunos síndromes, sobre todo de mutaciones en los hilos, pueden provocar, ¿no? De los microtúbulos pueden provocar alteraciones en estos giros, ¿no? Aparece también hacia las 9 semanas las ocupantes musculares, ¿no? Y aparecen ya se detectan células parietales y intercromafines entre las 10 semanas. Recuerden las células parietales que van a excretar, ¿no? Porque son las cetorídrico y los personajes son las principales, ¿no? Se identifica también que piloras hacia las 12 semanas, o sería como otro esfínter más que evitaría el reflujo intestino gástrico, ¿no? Nos ayuda para prevenir esto. Hay una condición que se llama hipertrofia pilórica, cuando el componente muscular está muy contraído y muy engrosado. Esto se manifiesta generalmente al mes de vida, provocando en los niños generalmente vómitos, ¿no? Sin contenido obviamente biliar, recuerden por lo que está engrosado el pilón con este esfínter, con una cámara gástrica, y pues el trastorno principal sería una alcalosis hipoclorémica, ¿no? Por pérdida de los niveles del componente digestivo, pues ácido clorhídrico, y ácidos, ¿no? También en esas 4 semanas se empieza a diferenciar más el estómago. Al tercer mes termina ya su diferenciación, se lo conoce como una cavidad, pero de 30 milímetros de capacidad gástrica. Ya puede producir ácido clorhídrico, pepsina y factor intrínseco, ¿no? Entonces, al momento de nacer, tenemos una capacidad de una hora más. Sin embargo, esto no genera problema porque la leche materna generalmente se crece muy rápido, así que no hay problema. Podemos estar arrancando más y no, y el tubo digestivo se comporta más como un tubo que, por lo menos el estómago, que como una cavidad, ¿no? Pero posteriormente, cuando introducimos texturas como alimentos sólidos, ¿no? Obviamente, maduran los procesos de peristaltismo y de degradación de alimentos. Obviamente, tienen que, mientras más sólido, va a demorar más el crecimiento gástrico, ¿no? Hasta que se puedan degradar, puedan pasar hacia el duodeno a través del píloro, ¿no? Entonces, la función de la leche materna obviamente es ayudar a la alimentación, ¿no? Madurar muchas funciones y obviamente también favorecer el crecimiento gástrico rápido, ¿no? A diferencia de otros alimentos como las sombras que más bien no retrasan, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que en el estómago tenemos una capa de moco que nos va a proteger de la secreción ácida que tenemos, ¿no? De las células parietales y principales también. Y estas sí favorecen la activación de varias enzimas como el carcinógeno para que se convierta en pepsina y pueda degradar, ¿no? los compuestos proteicos de alimentación. A veces hay trastornos que pueden generarse en estos niños, como les digo, a veces no se sabe por qué, pero en la alimentación es una alergia a la leche alimentaria, a la proteína de leche de vaca, hay mucha esofagitis y mucha manifestación de gastritis también. Entonces, eso es algo que se está estudiando todavía, ¿no? Las funciones de las células del cuerpo difundo pues son producción de moco, porque es nos ayuda a la protección. Las parietales nos ayudan a producir ácido clorhídrico para cambiar el factor intrínseco para la producción de la vitamina B12, ¿no? Las principales, el pepsinógeno, que son agregadas a la pepsina con el pH ácido, ¿no? Y las heterocromafines que generan serotonina y histamina, ¿no? En el antro vamos a encontrar las células G, las células G son mastocytina y gastina, que son células productoras de hormonas que regulan la producción justamente del ácido clorhídrico, ¿no? Una diafragmastrina, que se inhibe cuando el pH alcanza el pH de 1, ¿no? Generalmente para evitar la hipergastritis gástrica, pero en ciertos tumores como el hipergastrinoma podría producir obviamente la aparición de lesiones en un moco y úlceras, ¿no? Gastritis también. Hay muchas células que también todavía no se conoce su función. El intestino delgado también, cuando se distingue ya hace las 4 semanas, habíamos dicho que su función es principalmente ya la de absorber nutrientes, pero también tiene funciones digestivas. Tenemos las células organisas que desembocan aquí, por ejemplo el páncreas y los conductos biliares que llevan la vino para la combustión de las grasas y para la absorción de estos ácidos grasos esenciales, ¿no? Y las prepáncreas que producen enzimas que degradan las proteínas para su absorción, ¿no? Durante la 4 semana el duodeno pues, se va alargando, va creciendo, ¿no? Hacia las 12 semanas hay una fijación del duodeno y la columna para la pared posterior del intestino, de la abdominal, ¿no? Hacia las 8 o 10 semanas el epitelio se va a cambiar de columna, se empieza a distinguir de la función que requiere, ¿no? De absorción. Esos epitelios, recuerden que luego forman criptas, vellosidades, ¿no? Y aparecen microvellosidades para la absorción de micronutrientes, o sea, empieza a mejorar la función de absorción, el área de absorción empieza a aumentar lo suficiente para mantener la nutrición. Las vellosidades hasta las 9 semanas y hacia las 10 y 11 ya aparecen las criptas, ¿no? También en este momento están ocurriendo los procesos de rotación de 280 y 270 para la acomodación del intestino, ¿no? En su forma final, hacia las 20 semanas alcanza su posición final, con una longitud final
intestinal en una lesión de mide 50 centímetros, este intestino llega a medir de 250, o sea, 2,5 metros a 3 metros de longitud, ¿no? Es largo desde el nacimiento. A veces cuando hay cirugías, operaciones, se tienen que resecar cierta parte por que ha habido necrosis, pero colitis necrotizante, generando disminución de la absorción y lo que se llama falla intestinal, a veces es muy importante, ¿no? Aparecen las microvellosidades, ¿no? Ven acá, y las velocidades o microvellosidades de la absorción, ¿no? Acá vemos que son como unos pelitos que pues, aumentan en el área de 6 y hasta 20 veces más, ¿no? Que si no estuvieran ahí para poder absorber, ¿no? Los alimentos. Aparte que, bueno, aparecen también lo que son la capa muscular de las 18 semanas, ¿no? Los plexos de agua organismo que ayudan a la peristalsis. O sea que de todas formas tiene una función peristáltica que se combina con la del estómago para proteger el transporte de alimentos, ¿no? Y hacia las 13 semanas ya se puede detectar a través de la ecografía los movimientos ya peristálticos, ¿no? Se empiezan, aunque todavía son inmaduros, empiezan a aparecer, ¿no? La estructura de la lesión intestinal generalmente antes de los 6 años suele ser de esta forma, como en lenguas, digamos, y posteriormente empieza a madurar en forma de dedos, ¿no? Se dice que esto está diseñado más que todo por una alimentación predominantemente láctea, pero con el tiempo va madurando hacia una absorción de otros distintos alimentos. Esta disposición tendría una mejor absorción de los alimentos, ¿no? Y también tenemos las famosas criptas, ¿no? De moco, la velocidad salud y bicarbonato, ¿no? De la obesidad, que son las criptas. Esto va a sujetar el moco protector. Acá también están las células madre que van a originar las células sintéticas que van a ir migrando progresivamente en un traspaso de 3 o 4 días para poder recambiarse, ¿no? Las que llegan que obviamente cumplen su función y se desprenden, ¿no? Hay un recambio muy rápido de las células, ¿no? En esta zona. Hay otras células también que vamos a encontrar, las células que nos están estudiando el W, ¿no? En H también, células M que son funciones, principalmente funciones inmunológicas, ¿no? Empiezan a hacer la bacteria también es en los 8 o 10 semanas, ¿no? En estas criptas del hierro, ¿no? Y finalmente el colon, ¿no? Que es la parte más distal digestivo. Su función ya no es tanta vellosidad, empiezan a desaparecer, parecen que son las criptas, ¿no? Porque su función ya no es tanto absortiva nutricional, sino empiezan más bien a formar lo que es la función del bolo fecal. Recuperan mucho de la secreción del jugo gástrico que se secreta tanto biliar, pancreático y digestivo. Se empiezan a absorber a base de electrolitos, ¿no? Y hay unos ácidos grasos que se han escapado del tubo intestinal delgado, ¿no? Se reconoce hacia las 4 semanas también, se puede identificar el ciego, ¿no? Hacia la 8ª semana, según el colon rector, deriva de la cloaca, ¿no? Fácilmente se puede diferenciar. Hay malformaciones a veces niños que no se tenían de diferenciar, se forman lo que es la cloaca común, ¿no? Pero la mayoría de veces se termina formando, ¿no? Y hacia el 6º mes se completa la distribución de las células ganglionares. Hay una condición que se llama la ganglionosis o enfermedad de Hirschsprung, cuando la migración del sistema nervioso periférico no alcanza totalmente a hacer la parte más distal del tubo digestivo, ¿no? Generando lo que es el síndrome de Hirschsprung, que es una condición en la cual el niño no evacúa desde que nace. Hay una parte del tubo digestivo que no tiene células ganglionares, no se contrae, ¿no? Entonces siempre están estreñidos desde que nacen. Y luego, aunque si ese segmento pequeño pueden evacuar, pero evacúan a los 2 días, 3 días y empiezan a sufrir estreñimiento y si cada cierto tiempo pueden recurrir por síndromes obstructivos, de acuerdo con nuestros intestinos, porque el resto del intestino no puede compensar esta parte, ¿no? Depende del grado de afectación. Hay otras condiciones más raras como pues, la hipoplasia neuronal intestinal, pero que se parece a Hirschsprung. De hecho es un diagnóstico diferencial y que es muy poco frecuente, pero hay que pensar en condiciones mucho más raras que estas. Y por la aparición pues, de otras las glándulas sonistas como el glucoso de páncreas, igual que en las 4 o 5 semanas como se primer crucial de formación de órganos, ¿no? Los signos pancreáticos se reconocen hace por 14 y 16 semanas, ¿no? El fibrinógeno ya es detectable a las 16 semanas, la lipase y la profosfolipase a las 20 semanas, ¿no? Y la actividad funcional empieza a las 28 semanas con la interoquinasa, ¿no? O sea, ya podríamos alimentar a la bacteria desde las 28 semanas que nacemos, acá todavía seremos enviados, ¿no? La actividad digestiva continúa madurando aún así tras el crecimiento como vamos a ver más adelante, ¿no? Pero también el hígado como glándula analizante que tiene funciones de almacenamiento también produce lo que es la bilis, ¿no? Que nos ayuda a la digestión de alimentos. Con esta es una glándula pancreática, vamos a mirar acá. Este es el hígado, también igual de las 4 semanas su esposo hepático, los hepatocitos derivan del modelo, como tienes que recordar, y la bilis se puede estar fluyendo desde las 13 semanas, ¿no? Hay muchas condiciones que están asociadas con malformaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el divertigo de Meckel, que es una persistencia sacrouterina, la neurodaléctola, falta de separación entre el diafragma, ¿no? Con el tórax y el abdomen, ¿no? Generalmente esto también es una condición frecuente. A veces no necesariamente está totalmente afinado sobre debilidad del diafragma, pero sí antiguamente sería muy frecuente esto, ¿no? Porque yo la verdad ya he visto mucho tiempo esto, ¿no? La falta de localización,
como hemos visto, el esófago genera la atresia y estenosis también esofágica. También el intestino puede generar atresia, estenosis duodenal. Acá también puede haber lubricaciones del intestino, ¿no? Malrotaciones también. Por ejemplo, el trastorno de crecimiento que hemos visto durante el giro de una a veces no se fija bien en la pared posterior, pues genera lo que es la malrotación intestinal. Y si existe separación de estructuras, la lubricación, ¿no? Atresia anorrectal, la malformación anorrectal muy frecuente también, pero también la síndrome de Down, fístulas traqueosofágicas, generalmente cuando no se han separado correctamente las estructuras, ¿no? Llega a haber un caso también de agenesia gástrica, también se describe, ¿no? Y también alteraciones del desarrollo neuromuscular, pues tenemos la enfermedad crónica y la columna neuronal. Veremos un poco más de fisiología, ¿no? Nosotros tenemos que primero masticar, luego deglutir, pasamos, transportamos alimentos, empezamos la digestión del estómago, en el intestino, luego tenemos que absorber y obviamente almacenarlo en forma de reservas corporales como grasa, proteínas o glucógeno en el nivel hepático y lo que nosotros necesitamos, ¿no? Cada parte del tubo digestivo es muy importante. Muchos niños, por ejemplo, que nacen con parálisis infantil tienen problemas para la digestión mecánica, entonces estos niños no pueden digerir sus alimentos, ¿no? Se paran materando, se paran aspirando, incluso pueden salir por incoordinación, ¿no? De lo que es la glotis, no se ve bien, se pueden hacer muy frecuentes, ¿no? También suelen a veces estar salivando bastante, ¿no? De forma compensatoria, pues esto hace una cierta patológica también, ¿no? Y también, bueno, en esta parte no glúteo bilateral se puede necesitar porque muchos niños terminan con gastrostomía para alimentarse, ¿no? A nivel del estómago también hay un proceso mecánico de hidratación, empiezan las procesiones peristálticas, y dice que si introducimos sólidos demoramos más porque tenemos que llegar bien hasta que se filtre y esté suficientemente íntimo para pasar al intestino, ¿no? También ya se está sometiendo a procesos de degradación por el ácido hídrico, el cochinosano también, y se podrían absorber los alimentos, bueno, acá en el adulto el alcohol podría pasar, ¿no? Principalmente eso hay que saberlo en el caso de intoxicación, porque muchos niños se toman alcohol, están jugando con la batalla y se pasan con el alcohol encima por ahí, ¿no? Ahora que alguna en la pandemia por el uso de alcohol, pues hay que tener cuidado con las intoxicaciones porque pasan muy rápido, ¿no? Los síntomas de intoxicidad etílica parecen inmediatos, ¿no? A nivel del tubo de Bennington también hay un proceso de extractismo, degradación mecánica, química, ¿no? Exposición a enzimas digestivas, tanto de las cruces por el páncreas, también de las bilis que van a ayudar en la formación inicial de los ácidos grasos, ¿no? Y la absorción en monómeros, recuerden, siempre tienen que estar en monómeros, aunque antes, en el primer mes de vida se ha visto que se pueden absorber algunos alimentos como péptidos enteros o proteínas antes del mes de vida, lo cual estaría asociado a la exposición a mayor riesgo de alergia, por eso es que la proteína que se expone a la leche materna. Así que, pero sí se podrían absorber posteriormente madura y obviamente solo absorbemos alimentos muy priorizados, ¿no? ¿Ya? De hecho, la base de la alimentación de unos pacientes con intestino corto es darles una alimentación, una fórmula extensamente hidrolizada, una fórmula elemental, que quiere decir que todos sus componentes están en ácidos grasos libres, en aminoácidos y en carbohidratos como el glucosa, ¿no? Para poder absorberlos directamente sin que hacer todo este proceso y mejorar la nutrición, ¿no? Y en el colon también había proceso mecánico, pero para la formación de hidrógeno vertical, ¿no? También absorción. Si secretamos, fermentamos la absorción, recuerden que mientras más están más bacterias, en la medida que se va secretando el intestino, ¿no? Y se absorbe agua y iones, o sea, se recupera todos los líquidos secretados del jugo gástrico en el colon. Cuando son superados, obviamente aparece lo que es la deshidratación, ¿no? Los procesos gastroenteritis también, ¿no? Y bueno, acá vemos los carbohidratos tienen que ser segregados por esas enzimas, los lípidos y las proteínas también, hasta elementos esenciales para poder ser absorbidos. Acá vemos un poquito el orden de eso. O sea, esto no es simétrico, no es que nacemos y ya digerimos todo, sino que va madurando hacia el año de vida y hacia esos años. Ejemplo de ello, vamos a empezar con los carbohidratos, la lactosa, generalmente solo el 70% de maduración al momento de nacimiento, y niños prematuros solo el 30%. Generalmente eso hace que la fórmula de prematuro contenga menos contenido de lactosa y otros que se agregan otros carbohidratos para facilitar esta digestión, ¿no? La sacarosa sí está ya madura al nacimiento, mientras la sacarosa también, también esa pancreática demora hacia la edad para alcanzar un buen porcentaje de población, ¿no? Igual, por ejemplo, la lipasa gástrica al nacimiento está bien, o sea, la que secretamos la lipasa en está funcionando bien, pero la pancreática solo 10%. Hay un poco de diferencia en la digestión. Por ejemplo, la lipasa gástrica ayuda mucho en los ácidos grasos de cadena corta y media, pero la lipasa pancreática degrada los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, la composición de las fórmulas, por ejemplo, para niños prematuros que no tienen más ácidos de cadena media y corta, o triglicéridos de cadena media y corta, y en los recién nacidos que tienen más de cadena larga por esta reposición, esta maduración distinta, ¿no? de las lipasas. Igual también la
digestión de proteínas, ¿no? La oxitocina ya estamos hablando del 90%, pero las demás recién nacimiento 10%, pues son todos con carnes que nacemos, pero al final del año ya están hablando suficientes para empezar a digerir, ¿no? A los 6 meses, 9 meses, así la media. Es probable que pueda tener muchos trastornos digestivos. Cuando se introduce en la alimentación complementaria, cada año es distinto. Introduces un alimento nuevo, probablemente va a tener un cólico algo al inicio, pues es que es un alimento un poco difícil de digerir, por eso se tornan escapillas y todo, pero la idea es que va poco a poco al principio cae mal, después deja caer mal, porque se llama el tubo digestivo, ¿no? También hay algunos elementos muy importantes, por ejemplo el calcio, hierro y magnesio que se absorben en el budelo, las proteínas, las grasas y hierro también la glucosa. Las vitaminas liposolubles más sangre, yoduro y iridium también liposolubles. La vitamina B2 contamina, las alimentarias se recuperan acá también, ¿no? Con esos ácidos grasos. Por eso es que cuando te resecan una parte del intestino por alguna condición, puede ser que pierdas mucho, tengas más exposición al déficit nutricional, ¿no? En el colon, obviamente, bueno, la absorción de agua, ¿no? Y sales muy importante, ya no tanto los nutrientes, ¿no? Recuperamos el carbonato, ¿no? Cuando se recupera el carbonato, se recupera el cloro, todo eso que vemos que está en el intestinal, ¿no? Finalmente, todo esto forma el huevo fecal. Acá también ya aparecen algunos suplementos que ayudan a que esto no se seque, también no se reseque tanto como la fibra liposoluble, ¿no? Que mantiene el agua en el área intestinal y ayuda a que el huevo fecal no sea tan duro. Bueno, nosotros también secretamos bastante agua. Ven acá, nosotros solo ingerimos 1.5 litros de agua por día y el resto lo secretamos. Lo absorbemos en el estómago 1 o 2 litros por día, en intestino delgado 3 litros, ¿no? La circularidad de 0,5 ¿no? 1 litro por día, el páncreas 1 litro, 1 litro y medio, ¿no? Y todo esto se recupera en el intestino grueso. Cuando hay un proceso, por ejemplo, de diarrea o una alteración de la función, no se llega a recuperar con la velocidad que se requiere y aparece la falta de fluidos. Bueno, esta es